Marcos 7, del 7 en adelante, mi hermano. El que tenga lo puede leer, mi hermano. Marcos 7. Vamos a ver, mientras llegue ese azúcar al cerebro, doctorazo. Su adoración es una farsa, porque enseñan idea humana como si fuera mandato de Dios. En este texto miramos una confrontación directa al movimiento religioso, ¿no?, de los fariseos. Y Jesús mismo les dice que la adoración de ellos, de hecho, mi hermano, era una farsa, imagínate. Imagínense cuántas personas el día de hoy pueden decir, yo adoro a Dios, pero dice que la adoración de ellos no era más que ¿qué? Que mandato de hombre. Entonces, mi hermano, es necesario volver a la Escritura, escuche bien, es necesario volver a la Escritura no para que usted parezca alguien intelectual, sino porque de hecho en la Escritura encontramos la salvación, hermano. No hay otra forma de salvación sino conociendo al Hijo de Dios, ¿me entiende? Entonces, tenemos que ver que lo que estemos practicando el día de hoy no sean mandamientos de hombres. No podemos anteponer, hermano, nuestras creencias o nuestras ideas ante la palabra, porque digamos por mal camino. Recuerda que dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen bien, pero el fin es ¿fin de qué? Muerte. Es camino de muerte, doctor. Y es por eso que hay otro texto clave aquí, 1 Timoteo 4:16. Escuche bien ese texto. Quiere decir que lo que nosotros creemos determina nuestro destino eterno. Lo que usted cree determina si usted se va o no se va, mi hermano, en el arrebatamiento. Lo que usted cree determina si usted está en Cristo o si está fuera de Cristo, mi hermano. ¿Qué es lo que dice 1 Timoteo 4:16? Ten cuidado de cómo vives y cómo enseñas. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y la de que te escucha. 1 Timoteo 4:16, me lo leen en otra versión, por favor. 1 Timoteo 4:16, mi hermano. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Ten cuidado De ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, dice. Ya miró, hermano Pedro. Tener cuidado principalmente de nosotros mismos. ¿Por qué? Por lo mismo que hablaba el hermano, ¿verdad? El corazón del hombre solamente maquina maldades. Por eso es que dice el texto. Ten cuidado de ti mismo. Pero después, ¿cuál es la otra parte que dice? ¿Y de qué más? Enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseña. Ya miró, mi hermano. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseña. Haciendo esto, Te salvarás. Haciendo esto asegurarás la salvación. escucha ahí, hermana Esther. Haciendo esto asegurarás que La salvación. la salvación tuya y de quiénes. Y los que te escuchan. Y de los que te escuchan. O sea, de hecho, mi hermano, esa es una ley, doctorazo. A donde de hecho va la persona que me enseña a mí, ahí vamos nosotros también. Amén. Y si no estamos siendo enseñados por la palabra, por la sana doctrina, estamos en graves problemas, mi hermano. Así que vamos a dejar a mi hermano Jonathan, que el día de hoy también trae otro tema que tiene que ver, de hecho, con la salvación. Es uno de los temas primordiales, ¿verdad? Para que nos vayamos viendo, hermano, en qué paquete estamos. Si estamos fuera del arrebatamiento o si estamos dentro del arrebatamiento. Así que los dejo con mi hermano Jonathan. Dios te bendiga, hermano. Bueno, vista al frente y Biblia abierta, hermano. Amén. Ok, hermano. Vamos a comenzar leyendo, si me tiene por ahí, hermano, Romanos 5:1. Vamos a estar meditando el tema la fe que justifica y salva. Romanos 5:1. Sí, hermano. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Por ahí me tienen Efesios 8 también. Entonces dice que, vuélvalo a leer, hermano. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿y en qué momento yo estoy en pleito o en enemistad con Dios? Diría uno, ¿no?
Porque ahí, ¿qué está diciendo la Biblia? Que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, de que algo sucede en el hombre que durante su vida, antes de venir a Cristo, él no tiene una paz. Está en enemistad con Dios. Es enemigo de Dios. Y eso es producto de lo que nos decía el hermano, la caída. Desde que Adán, yo no tengo culpa de que Adán y Eva pecó. Pero ni modo, hermano, acarreamos ese pecado. Es algo que lo acarreamos. Como igual podríamos decir, no, lo contrario. Y ahí, Jesucristo fue el que vivió perfectamente y es santo y puro. ¿Por qué me puede imputar la santidad? Ahí sí no decimos nada. Pero lo del pecado a veces nos quejamos. Y es que la realidad sí, nosotros todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Leamos Efesios 2:8, hermano, también como otro texto clave que debemos de poner como base. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Amén. Nosotros somos salvados por medio de la fe. Es un don. Y cualquiera diría, la fe, la fe, la fe. Esa fe que yo creo y estoy seguro de que hay un Dios y estoy confiando en Él. Pero es que esa fe, hermano, que podría hacerme creer a mí en algo que yo no veo, en algo que yo de pronto no entiendo, esa fe debe de venir de un origen que no es humano ni natural. ¿Han recordado el pasaje cuando dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu? No puede porque no tiene razón. Los científicos, si ustedes le hablan acerca de los temas espirituales, ¿qué pasa con el científico? A ver, háblame a mí con cosas terrenales, con pruebas. ¿Por qué? Porque hay cosas y temas espirituales que no se pueden entender ya con esta mente que nosotros tenemos. No podemos. Imagínense lograr entender la naturaleza de Dios ahorita, como estamos en nuestra naturaleza natural, carnal. No podríamos nosotros entender cómo Dios es eterno, cómo Dios puede estar aquí en China, en el último rincón de esta galaxia, ni tampoco podemos entender cómo está en el pasado y en el futuro al mismo tiempo. Porque cuando dice la Biblia que Dios es omnipresente, no quiere decir de que está aquí y en 3 países más. No solamente está aquí en otros países más, sino que lo llena todo. Y llena en el tiempo, el pasado, el presente y el futuro, todas las cosas. Por eso Él puede decir que estamos sentados juntamente con Él. Allá, no necesita Él esperar que nosotros obremos o hagamos algo para que se llegue ese momento. Ya para Dios lo estamos. Hemos oído, hermanos, quizás de muchas religiones, diferentes posiciones doctrinales referentes al cristianismo y a lo que habla la Biblia sobre la justificación de nuestros pecados en Cristo. Lamentablemente, la falta de estudio y honestidad, hermano, porque eso también falta, la honestidad de muchos predicadores, terminan dándole a la justificación un enfoque natural y visceral. Es decir, somos justificados porque me porto bien, porque hago lo bueno y comenzamos a meterle romanticismo y sentimiento a esto. Pero no es así, hermano. Debemos de entender bien de qué trata. Esto termina al final mezclando la lógica por medio de una retribución de obra en nuestra mente que siempre ha estado presente desde nuestra juventud con la justificación. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Si yo lo contrato para hacer un trabajo, ¿usted qué espera de mí? Un salario. ¿Quién aquí podría venir y decir, no, obré, trabajé de gratis? No, todos trabajamos por un salario. Entonces, lo que nosotros tenemos es producto y causa de ¿qué? De nuestro arduo trabajo y esfuerzo, ¿sí o no? Y eso desde chiquito. ¿Querés llegar a tener reales? Nos dicen nuestros padres. Esforzate, trabaja duro, levántate temprano. ¿Y qué pasa? Con este tipo de pensamiento venimos y lo queremos trasladar a este tema. La salvación, ok. Yo me quiero salvar. Si yo para salvarme estoy claro que las cosas no son gratis, porque ese es el problema, que nos han dicho que la salvación es por medio de obra. Miren, todas las religiones, la mayoría de religiones, si ustedes se fijan, testigos de Jehová, católicos, mormones, incluso los musulmanes y muchas religiones, por cómo te porté y los sacrificios que hagas, tenés bendiciones. ¿Por qué creen que se estrellaron en las Torres Gemelas aquellos musulmanes? ¿Qué pensaban ellos? Que al dar su vida por Alá,
sacrificarse, toda su familia era salvo y ellos tenían recompensa también por hacer esa obra. Igual el evangélico, el católico, el mormón, hoy en día a veces no es la excepción, hermano, porque está pensando que todo lo que él hace le va a hacer ganar el cielo, le va a hacer ganar, ya saben, el aplauso de Dios, y dice, qué bárbaro mi siervo, lo que está haciendo, qué bueno que se esté esforzando, y le voy a dar ahora una parcela de tierra aquí en el cielo. Entonces, lamentablemente, nuestra lógica está operando siempre, incluso en lo espiritual, de esa manera, que todo lo podemos ganar. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, qué es la fe, qué es la gracia y cómo justifica. Así que terminamos creyendo que nosotros obramos cada día y nos esforzamos por ser salvos y ser justificados. Creyendo también que cada vez que nos congregamos y aportamos en una iglesia, Dios nos hace más aceptos. Este es el mayor engaño del diablo, quien nos atormenta todo el tiempo con inseguridad de nuestra posición en Cristo. Si yo les pregunto, hermano, ¿usted siente que salva? Y usted, no sé. Hermano, ¿usted se ve en el arrebatamiento? Si Dios quiere, hermano, ustedes no pueden hablar de esa manera. Quiere decir que hay una inseguridad y que ustedes, hay bases doctrinales en ustedes que son pura arena, hermano. No son firmes y se están hundiendo. Entonces, Satanás le ha robado al cristiano su paz y su tranquilidad. Su paz y su tranquilidad. ¿Ya? Cuando nos ataque la mente y nos dice, no, si sos así, sos letrero, sos el otro, y nos comienza a meter cosas en la cabeza. Ya, todos somos letreros, hermano. Imagínense, todos nosotros, como decía el hermano que somos, nuestras justicias son trapos de inmundicia, hermano. ¿Qué bueno puede hacer usted? Otro hizo algo mejor que usted y el otro hace algo mejor que usted, pero eso desde la perspectiva, si ponemos una asamblea de hombres juzgando, fulano, sutano, son buenos. Ya, le ayudaron a doña Rúa, a doña Felipa, le pasaron comida a don Andrés. Esa es la justicia humana. Pero si Dios los tiene sin comer a esa gente, ya porque están bajo una disciplina y nosotros aportando algo que Dios no quiere hacer. O sea, la justicia de nosotros no es mejor, hermano. No es mejor ni superior a la sublime de Dios. Y ese es el problema, a veces que no nos ubicamos. Ahora, lo interesante al dar respuesta es que debemos de entender estas preguntas, ¿no? Les preguntaba, ¿quién ha pecado el día de hoy? ¿Quién me podría decir que no pecó el día de hoy hasta este momento? ¿Quién me podría decir que se levantó en la mañana y no pecó? ¿Cuántos pecados entonces de esos que cometió serían los necesarios para usted quedar completamente fuera de la salvación? Hay un número de pecados, porque por ejemplo, si a mí me dicen, perdés la salvación porque pecaste, pregunto, ¿cuántas veces tengo que pecar para perderla? ¿Cuántas veces? Si al final, hermano, ¿saben qué tan grande es la ley de Dios? Te pone todos los mandamientos de frente y te dice, con uno estás listo, fracturado todos los demás. Con uno que incumplas, estás listo, ya no vas a poder hacer nada. ¿Se imaginan que nos pongan toda la ley y nos digan, mantenete firme sin incumplir ninguno de estos mandamientos? ¿Qué haríamos nosotros? ¿No dilataríamos con vida? Nada, hermano. Ahí nomás estamos descalificados completamente, destituidos de la gloria de Dios. Así que realmente si dependiera de nosotros, todos nos vamos directito ¿para dónde? Al infierno, a la condenación, hermano. Esa es la verdad. Lo interesante al dar respuesta entonces a estas interrogantes es que nuestra conciencia nos puede acusar por haber fallado el día de hoy. Y la falta de conocimiento nos lleva a pensar que nunca estamos seguros en Cristo. Por ahí, hermanos, me tienen Lucas 5:30 al 32. Ya, de pronto tenemos una conciencia que nos puede acusar. Te portaste mal, hiciste esto malo, eso no es correcto, cómo estás actuando. Tenemos esa conciencia, ¿no? ¿Cómo nos dice Lucas 5:30 al 32? Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
¿A quiénes vino a llamar Jesucristo? A los buenos, a los que hacen, a pecadores, a personas como nosotros, los que nos estamos congregando hoy aquí, pecadores. ¿Ya? Los fariseos tenían una noción que muchas veces vemos a los religiosos que la tienen, ¿no? ¿Ya? ¡Hala, qué barbaridad! ¿Cómo es que es su nombre, hermano? José. José. ¿Cómo te juntás vos con si ese hombre ahí es perverso? ¡Qué bárbaro! Deberías de apartarte de él. ¿Ya? Y usted va y le predica y le habla y le comparte el mensaje. ¿Ya? Y la realidad de las cosas, yo recuerdo hace mucho tiempo, había una señora aquí bozana. Y esa señora, yo llegaba donde ella y se enojaba que yo tuviera una amistad con su hijo, porque yo era pobre, entre comillas, y ellos tenían dinero. Y entonces le decía, qué barbaridad, hijo, ¿cómo tenés esa amistad y esto y lo otro? Y yo me di cuenta, ¿no? Y yo qué pensaba en ese entonces, hermano, y se la tira de la evangélica. Dice, yo no era nada, en ese momento todavía el Señor no me había hecho el llamado. ¿Se imagina? Sí. Entonces nosotros nos damos cuenta que esa es la religiosidad, la misma de los fariseos. ¿Cómo se junta con ese vago? Igual, hermano. Pero no se da cuenta ella que estamos bajo la misma condición todos, hermano. Nadie es justo. Y vino el Señor a llamar a quienes, a pecadores, no a justos. ¿Ya? Ahora, sabemos que hay personas que se esfuerzan mucho por su santidad progresiva. O sea, es decir, hay gente que a diario busca cómo portarse bien. Hay gente que es buena intentándolo. ¿Ya? Ahora, que logre una santidad perfecta es imposible. Pero sí hay gente que se esfuerza. Y eso es bueno, hermano. Háganlo. Claro que sí. Hay que esforzarse. Busquen cómo vivir a la altura de lo que creen. Si ustedes están escuchando este mensaje, leen la Biblia y aprenden lo que son las doctrinas de la gracia y lo que agrada a Dios, lo que espera Dios de nosotros, ya como hijos que hemos entendido por medio de la revelación de su palabra, entonces lo mínimo que deberíamos de hacer es esforzarnos por vivir en base a lo que nosotros creemos, ¿ya? Así que no solamente lo haremos para demostrarle a los demás que somos personas comprometidas con Dios, sino que se han propuesto tener la mejor relación posible con Dios. La intención es buena. El problema a veces cuando nosotros nos comportamos así, ya es que no estemos claros que nuestro comportamiento y nuestras acciones al final no son las que llevan el ingrediente principal de la justificación. Es decir, mi buen comportamiento, mi buena manera de vivir no es el ingrediente que me hace salvo. No es el ingrediente principal. Vamos a buscar por ahí ahora Lucas, hermano, 18 del 9 al 14. Vamos a buscar Lucas 18, 9 al 14. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pies, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, mi pecador. ¿Se imaginan? Dicen entonces que este hombre, el fariseo, dice que nunca logró establecer esa oración con Dios, porque dice la Biblia que oraba consigo mismo. O sea, él estaba orando: Señor, yo no soy igual como el que está ahí, yo ayuno, yo oro, yo diezmo, esto y lo otro. Él comienza a hablar grandeza sobre su buen comportamiento, sus buenas acciones, su buena obra. Pero esto desagrada a Dios, tan así que él no establece una comunicación por medio de la oración con Dios. Dios no lo está escuchando, porque él está lleno de soberbia. Ahora, yo les quiero decir algo. Este hombre no decía mentira. ¿Saben? Los fariseos, pongamos de ejemplo a Pablo. ¿Qué dice Pablo? Ya, que él era fariseo de fariseo en cuanto a la ley irreprensible. Y no solo Pablo era así, hermano.
Ya había muchos hombres muy comprometidos y entregados que nosotros no le llegaríamos ni siquiera a la uña de los pies hablando humanamente. Esforzados, hombres que en verdad se portaban bien, que practicaban todo lo que tenía que ver con su ley. Ya, ellos agarraban todos los mandamientos y buscaban desde que se levantaban orando, comenzaban a leer los textos, los manuscritos antiguos, ellos estudiaban, ellos se consagraban, ellos iban en la calle, quien podían les evangelizaban, predicaban y hablaban de ese Dios todo el tiempo y vivían comprometidos. Ellos diezmaban, ellos ayunaban, ellos no hallaban ni qué hacer, hermano, más para vivir comprometidos con Dios. Y cuando va al templo, uno de esos hombres, ¿se imagina? Que cualquiera diría, no, me porto bien, tengo el acceso abierto, Dios me escucha. Ese hombre es un pan de Dios, ese hombre tiene centros de beneficencia, obra filantrópica, anda por todos lados poniendo comedores para niños, anda buscando cómo darle dinero a las personas que necesitan para medicamentos, un hombre así, ya que se desvive, un hombre religioso que lo vemos ahí incluso hasta predicando y todo, ese hombre no puede salvarse por sí mismo. Y la gente del mundo cree que sí. Y ese es el problema, hermano, que no sabe cuál es el ingrediente principal de su justificación delante de Dios. Entonces, tenemos este fariseo que está orando consigo mismo. Dios no lo está escuchando. Por el otro lado, está un hombre miserable, lleno de pecado, perverso. Dice que ni siquiera levantaba el rostro, sino que estaba postrado en tierra. Y lo único que él podía decir, Señor, soy pecador, sé propicio a mí. Sé propicio este pecado que tengo. No soy perfecto, fallo, intento, vuelvo a caer. Intento esforzarme, pero la realidad es que no puedo. Soy un pecador, necesito ayuda. Y es ahí donde viene, hermano, nuestra condición. Cuando, como decía el hermano, ¿cuándo podemos saber nosotros que somos verdaderos hijos de Dios? Cuando tenemos nuestra mirada puesta en quien nos va a justificar y nos va a liberar completamente de este cuerpo de pecado, Jesucristo. Y no por nuestra obra, no por nuestra manera de pensar en cuanto a lo bueno o lo malo que hagamos, sino por su justicia. Es decir, que nosotros, si estamos como este hombre todo el tiempo entendiendo quiénes somos, volvemos a ver a nuestro vecino, yo no me puedo comparar con él, con nadie. La realidad es que delante de Dios soy pecador igual. Todos somos pecadores. Yo no puedo decir de que yo me comparo y soy más santo que él y que él se va a ir al infierno y yo me voy a ir al cielo. No. Si yo me voy al cielo es por su gracia, por su misericordia, porque él ha querido. No porque yo me lo he ganado. Yo no puedo estar como el fariseo. Señor, desde que me levanté comencé a orar. Señor, fui al trabajo y cuando iba por la calle en el semáforo le di un bollo de pan y un refresco a una señora que necesitaba. Señor, yo me porto bien, soy un buen marido, un ejemplo para mi hijo, me merezco el cielo. No entramos con esa fachentada delante de Dios. Vamos a quedar avergonzados, hermano. Pero cuando nosotros nos levantamos, Señor, intentaré este día fallar lo menos posible. Señor, en la noche intenté, yo sé que fallé y sé que hay alguien que aboga por mí, que es Cristo, porque dicen que Cristo es nuestro abogado. Ya llegamos confiadamente delante del Padre porque Cristo es nuestro abogado, abogamos a Él. Señor, te pedimos perdón porque hoy hemos fallado. Sé propicio a mis pecados que cometí el día de hoy. Durante mi vida natural, yo sé que no voy a poder vivir a la altura de lo que tú demandas, pero ayúdame, Señor, a procurar mi santidad progresiva cada día, a lograr esforzarme cada día más. Pero yo no voy a estar pensando jamás, hermano, de que yo me lo merezco. Nunca, no voy a poder. Así que esa oración que hizo este hombre no sirvió para nada. Y cualquiera diría, no, el fariseo, por favor, Dios lo escuchó a él, y aquel pecador mugroso se fue y jamás Dios lo iba a volver a ver porque es un pecador. Nada que ver. Volví a ver al pecador y no aquel que se autoproclamaba santo. Jamás alguien fachento va a entrar. Y eso es lo que nos decía Efesios 2:8. De hecho, el 9 habla que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe. Así que al final,
nosotros vemos que no fue justificado delante de Dios, sino que aquel hombre, el cual era un débil pecador, reconoció su condición y fue en verdad justificado por Dios. Vamos a leer Lucas 14:10, hermano. Lucas 14:10. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ve más adelante. Entonces será honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Miren qué interesante. Nos habla de un caso que viene una persona, ¿no? Llega y en vez de venirte aquí a sentar adelante para que te vea la persona que está haciendo el evento, sentate al fondo. No querrá dártela del que vos sos el tuani, el que estás ahí, estás presente para que te vuelvan a ver. Ahí al fondo anda, ponete, para que aquella persona, ya que te ha invitado, cuando te vean, no, vení. Vos aquí, hombre, aquí, yo te quiero tener aquí, y todo el mundo te vuelva a ver, porque esa es la actitud del verdadero siervo de Dios, del verdadero hijo de Dios. ¿Cuál? No ser fachento, no creérnosla todas, hermano, que somos los tuani ahí, que vamos a estar allá adelante y que todo el mundo nos va a aplaudir. Busquemos cómo entender nuestro lugar, nuestra posición está allá afuera, y esa posición cambia cuando quien nos llamó nos pone adelante. Esa posición la da Dios aquí adelante. No el hombre se levanta para ponerse él. Y debemos de entender esa parte. Entonces, por todo lo antes expuesto, debemos de darnos cuenta que nuestra habilidad natural, o sea, todo nuestro esfuerzo humano, ¿ya? Para agradar y complacer a Dios es nula. No existe. No podemos nosotros complacer a Dios de ninguna manera. No podemos tener nosotros alguna obra que Él diga, ve hombre, me impresiona tu manera de actuar y por eso tenés bien ganada la salvación. Nunca, hermano, no existe. No hay texto en la Biblia que diga algo así. Así que es nula. No tenemos nosotros herramientas entonces en cuanto a lo natural para podernos ganar una posición de honor delante de Dios. Es Él el que nos llama de atrás para adelante. Del anonimato nos pasa aquí. ¿Por qué? Porque Él quiere. Gloria a Dios por eso. La gloria es para Él. No es de nosotros, hermano. Al final es por eso. Con todo esto es fácil entender cuando nos enseñan doctrinas como por ejemplo la que decía el hermano. Estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún así se hicieron inútiles. Eso nos habla el salmista, nos lo repite Pablo, el apóstol. Y eso quiere decir de que existe una corrupción en el hombre desde la raíz. Esto se llama depravación total o corrupción radical, como lo quieran ver. Y esa corrupción que existe en nosotros es la que nos descalifica para poder llegar a Dios. Estamos todos, dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Todo lo que nosotros hacemos en base a la ley de Dios y lo que está escrito es pecar. Así es, hermano. Vuelva a ver al que está a su lado y va a ver a un ser pecador que está imposibilitado de salvarse por sí mismo. Todos nosotros, incluso yo, estamos imposibilitados de poder alcanzar el cielo de alguna manera. Es Dios quien lo hace posible. Y ahí es donde está la gloria de Dios. Ahí cuando nosotros entendemos eso, hermano, es que glorificamos verdaderamente el nombre de nuestro Señor. ¿Ya? Por eso, aquellos que salieron de la gran tribulación, ¿quiénes eran? Muchos cristianos que hoy en día, qué bárbaro, siervo, clase de mensaje, sí, a mí me gusta el Señor, si yo cuando predico derramo el Espíritu y hay un montón de gente que cayó y sintió la presencia del Señor, qué bárbaro, siervo, sí que vos sos ungido, claro, si a mí el Señor me usa y esto, y yo soy el chavalo de la película, el MacGyver de la iglesia. Pero ¿qué pasa con esta gente? Se va a quedar en la gran tribulación y va a entender si en verdad tiene Dios misericordia en aquel entonces, porque esas personas que ponen su cabeza y se dejan degollar y no marcar, van a tener salvación, porque también en la gran tribulación, mi hermano, va a haber salvación. Ya no son parte de la iglesia, pero sí son personas que van a estar delante del Señor y van a ser salvas. Y estas personas que gritaban unánimes en el cielo, Señor, tuya es la salvación. Hasta ese momento entendieron que todo estaba en las manos de Dios, como el joven rico. Cuando se le aparece a Cristo, ¿qué pasa? ¿Ya?
Yo cumplo toda la ley, yo no peco, yo no hago esto y todo. Ve, vende todos los bienes que tienes y ven y me seguí. Se puso triste y se fue. Entonces los apóstoles dijeron, y entonces, Señor, ¿cómo el hombre puede ser salvo? Para el hombre es imposible, mas para Dios todo es posible. Cuando entendemos la palabra imposible, ¿quiere decir de que hay oportunidad alguna? No, imposible es imposible, hermano. O sea, la posibilidad de que yo me pueda salvar por algo que yo haga es nula. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con un evangelio difícil. ¿Por qué? Porque si a usted le han predicado un evangelio de obra o de esfuerzo o de que hay algo, que hay algo en usted que resplandece más que en otro y por eso Dios lo eligió, entonces esto lo confronta y lo pone en el piso completamente. Y eso no me gusta. Yo quiero seguir siendo el super ungido, que Dios vio en mí algo diferente a los demás y por eso estoy en Cristo. Entonces, esa arrogancia con Dios no va. Jamás va a entrar usted delante de Dios de esa manera, hermano. Jamás, hermano. Así que debemos de ubicarnos que si estamos en Cristo y cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados por su gracia. La gracia, un don inmerecido, esa fe que hoy podemos tener es algo que nace producto de los dones del Espíritu, y ese Espíritu Santo que hoy mora en nosotros nos habilita para poder confiar y tener certeza de algo que no vemos, convicción de algo que está ahí, no lo podemos ver ni esperar. No podemos saber cuándo va a ocurrir el arrebatamiento, no, pero estamos seguros que en algún momento se puede dar. Como decía el hermano, pueden faltar 3 años, pero puede ser hoy, puede ser dentro de 10 minutos, dentro de 1 hora. ¿En qué momento va a suceder? No sabemos, pero va a suceder. Y esa convicción que nosotros tenemos es la fe que Dios ha puesto por medio de su Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu, no tiene esa convicción. Entonces, entendemos la corrupción radical. El hombre está inhabilitado completamente. Nos enseña que esa inclinación, entonces, es... Como dice Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también en Efesios 1 nos dice que estamos muertos en delitos y pecados, porque dice que en un momento, cuando Dios nos llama, leámoslo, hermano, ese es interesante ese texto, porque debemos de entender nuestra condición cuando fuimos llamados. No nos encontrábamos enfermos o habilitados para poder atender el mensaje. Estábamos en una condición de muerte. Efesios 1, lea, hermano. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. En el huerto del Edén, que le dijo a Adán: el día que de ese fruto comieres, ciertamente morirás. Desde ese momento que él come el fruto en adelante, todos los seres humanos nacimos muertos en delitos y pecados, espiritualmente muertos, vivos en la carne, bravos para pecar, habilitados para toda obra mala, socios del diablo. Eso es lo que éramos. Pero así estábamos, muertos en delitos y pecados, cuando Dios vino y nos llamó. Cuando Dios vino, nos dio vida. Porque ¿qué tiene que hacer Dios? Darnos vida por medio del Espíritu. ¿Ya? Y eso se llama nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Yo no puedo nacer de nuevo leyendo varios pasos a seguir, humanamente hablando: bautizarme, congregarme, dar mi diezmo, No, hermano, eso no existe en la Biblia. Nacer de nuevo es nacer de lo alto, nacer de arriba. Es, por ejemplo, le dice a Nicodemo, ¿no? Te es necesario nacer de nuevo. Y le dice Nicodemo, ¿y cómo puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer? Estás pensando de forma natural. Usted, cuando nació, hermano, si usted me dice qué aportó en su nacimiento, le dijo usted a su mamá, por ejemplo: mamá, quiero nacer. Le dijiste, Pavel: mamá, yo quiero nacer, ser hombre y nacer en tal país, o me gusta esa señora, ahí quiero yo nacer en su... No tomamos decisiones, nacimos y punto. Así igual es lo espiritual, hermano. Nosotros no decidimos, es Dios quien nos ha engendrado, hermano. Ya, miren qué maravilloso es poder saber hoy de que Dios ha tenido misericordia, nos ha amado tanto que nos hizo nacer de nuevo. Estábamos muertos y nos hizo nacer, no por nuestro esfuerzo, no porque vio algo bueno, pero esa es la verdad, eso es lo que nos dice la Biblia. Nosotros estábamos muertos. Por tanto, es necesario una acción entonces externa
que nos dé vida y justifique, porque no solamente somos enemigos de Dios por naturaleza, sino que somos reos de muerte. ¿Saben eso? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué decía el hermano? Hay dos caminos, ¿no? Pero no crean que todo termina con la muerte, porque solo nos morimos y ya, no, pero viene después el lago de fuego, hermano. ¿Ah? Sí, ustedes no tienen ni la más mínima idea de lo que es la segunda muerte, ni yo, nadie lo sabe, solo podemos decir que es terrible. La segunda muerte, que es lanzado a aquellas personas que no son salvas al lago de fuego, es terrible, hermano. De esa muerte tuvo que padecer Cristo por nosotros. ¿Se imaginan? Por nosotros. Él siendo justo, Él experimentó en carne propia lo que nosotros nos merecíamos. Hasta ahí llega el sacrificio de aquel que nos amó sin ni siquiera nosotros amarlo a Él ni conocerlo. Porque nosotros le amamos a Él porque Él, dice la Biblia, nos amó primero. Eso es una verdad absoluta en la Biblia. Así que, teniendo muy claro que nuestras obras no pueden ser el instrumento para justificarme delante de Cristo, quizás te hagas la pregunta, ¿qué tal si es por mi confianza? Está bien, yo no voy a orar, pero tengo confianza. Yo tengo una confianza que me hace pensar de que eso que me han predicado, que existe un Dios y que ese Dios murió en una cruz y me justifica, yo no estoy obrando, yo solo creo. ¿Acaso mi confianza es alguna obra? Se preguntan algunos. A mí me lo han preguntado. Pues confiar no es obra. Sería una certeza, una fe. Yo creo y punto, te dice. No hago obras cuando creo, sino que simplemente tengo fe. Hermano, vamos a buscar Santiago. Vamos a buscar, a ver, Santiago 2:19. Santiago 2:19. Vamos a empezar con ese texto y otro me tiene Juan capítulo 1, versículo 12. Leamos primero sí Santiago 2:19. Santiago 2:19. ¿Crees que hay un solo Dios? Qué bien. Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. Hermanos, les pregunto, ¿cómo pueden diferenciar la fe de los demonios con su fe? Los demonios creen que hay un Dios. Pero fíjense que a veces cuando nosotros pecamos y sabemos que este es ese Dios, no temblamos de miedo. Los demonios sí tiemblan. Imagínense, o sea, la fe de pronto, si hablamos de lo natural, ¿no? Mi fe natural, la que me hace creer que me gano la lotería, tengo confianza que el medicamento me va a hacer bien. Esa fe natural no sirve para nada. Y si esa fe se inclinara por creer que hay un Dios, está bien, está inclinado, hay un Dios, existe un Dios, pero ni siquiera le llega a la confianza que tiene la de los demonios, pues los demonios tiemblan a la presencia de Dios. Nosotros seguimos pecando y viviendo como queremos en el mundo, ¿verdad? Ahora, bendito Dios que estamos esforzándonos por no hacerlo. Así que tradicionalmente hemos llegado a una mala comprensión de esa fe. Hay textos mal aplicados, por ejemplo, vamos a leer Juan capítulo 1, el versículo 12. Tremendo mensaje evangelístico cuando lo dan desde las tarimas, este versículo, hermano. Leámoslo. Juan 1:12, Evangelio. Pero los que lo aceptaron y creyeron en él, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Yo lo acepté, yo acepté a Cristo. A mí me pasaron, yo acepté a Cristo, o yo reconcilié en Cristo, yo ya soy salvo, acepté. Y hasta ahí te lo dejan. El evangelista está predicando un mensaje de unción y fuego y de pronto te tira ese texto. Y entonces, ¿qué es lo que te viene a la mente? Ya, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, vino al pueblo judío y no quiso nada los judíos con ellos. Más al que le recibe, o sea, al que cree en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Qué fácil, ¿ves? Ahí está, yo creo. Ahí está la palabra, el versículo. Pero el 13 no te lo van a citar, porque el 13 te explica en base a que esa persona tiene la capacidad para creer. El 13 te lo dice. Leamos el 13 como dice. Ellos, dice, son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Wow. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. No tiene nada que ver con un acto de voluntad humana, dice el texto. Es decir, que estas personas que le recibieron y creyeron en su nombre,
lo hicieron producto de un nacimiento. O sea, hay una causa y hay un efecto. La causa es que han nacido de Dios. La causa es que ellos han nacido de nuevo y ahora vuelven a ver este mensaje como algo apetitoso. Como dice Pablo, el mensaje del evangelio es un olor de vida para los que creen, un olor grato para los que se salvan, pero un olor de muerte para los que no creen y se pierden. Entonces, en ese momento que has nacido de nuevo, tenés un olfato espiritual. Este es el mensaje que en verdad dice la Biblia. Este es el mensaje que realmente la Escritura enseñan. Entonces, yo vengo a la salvación porque Dios me engendró. Eso es lo que dice, hermano. Vamos a ver Santiago. Hermano, Santiago 1:18 me tiene por ahí. Y tal vez otro me tiene Filipenses 1:29. Ya vamos terminando, hermano. No se me sofoque. 1:18 de Santiago. Dios, por su libre decisión, nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad, para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación entera. ¿Se imaginan? Entonces, ¿dónde reside la voluntad? ¿De dónde nace? ¿Del hombre o de Dios? Son textos muy contundentes. Si alguien tuviera 60, este texto, hermano, y me lo lee, Santiago 1:18 en la versión 60. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, de su voluntad, hermano, de su voluntad. O sea, hay una voluntad divina decretiva que dijo, antes de la fundación del mundo te conocí, te amé. En el tiempo, algo que Dios creó, el tiempo pertenece a Dios. Ya nosotros estamos gobernados por el tiempo. Vivimos el mañana, vivimos el hoy y el de ayer ya no lo podemos cambiar. Pero Dios está sobre el tiempo. Entonces nosotros fuimos conocidos en la eternidad, hermano, de Dios, en sus pensamientos. Antes que nosotros existiéramos, Él ya nos conocía, nos amó y nos eligió y nos llamó. Entonces su voluntad prevaleció sobre cualquier voluntad de nosotros. Nosotros podríamos creer, hay personas que pueden creer, sí, claro que hay personas que pueden creer de forma raciocinio, ¿no? Hay personas religiosas que se congregan en una iglesia y llegan fielmente y ellos creen que haciendo lo bueno están obrando todas las cosas para Dios. Pero estas personas, cuando llega este mensaje, ahí está la evidencia, no son salvos. Llega este mensaje, mire, usted no se salva por la... No, a mí no me estás hablando de eso. ¿Qué es esa locura? No. Eso, ¿qué me estás diciendo? Entonces, que puedo andar en pecado porque es Dios el que me salve. Entonces no han entendido el mensaje, hermano. Ya, no han entendido el mensaje. El verdadero cristiano escucha este mensaje y dice, esto es lo que quería escuchar. Estoy en paz con Cristo, ya, y voy a vivir a la altura porque Dios me ha amado tanto. Y si ese sacrificio fue tan grande por mí, ya que lo menos que puedo hacer, lo menos, que no contribuye a mi salvación, pero lo menos que debería de hacer es estar agradecido eternamente con Él. Desde que me levanto hasta que me duermo. Y peleando los galardones, hermano. ¿Hay algo que podemos ganar? Sí, galardones, te digo el hermano. En el tribunal de Cristo. A ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿A quién le predicaste? ¿Tuviste oportunidad? ¿Te daba pena? Sí, me daba pena. En ese entonces, hermano, cuando estemos delante de Cristo, vamos a tener vergüenza. Vergüenza por lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Así que pongámonos las pilas, que estamos en esta tierra con un propósito, porque tampoco Dios nos ha elegido sin propósito. Todos tenemos propósito. Hagamos el esfuerzo. Entonces vemos que la voluntad de Dios está sobre todo. Ahora, para nosotros los cristianos, la salvación no es clara, que es algo que fue concedido por Dios. Filipenses 1:29. ¿Cómo nos dice Filipenses 1:29, hermano? Si tienen 60. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, cuando te digo concedido, ¿qué? Conceder es algo que te dan, que te otorgan. No es algo que nace de mí, es algo que me están dando. Dice que nos es concedido que creamos en Él. ¿Ven qué interesante? Ahora,
A nosotros nos gusta bastante hacer énfasis en ciertas palabras en griego o en hebreo porque tienen un significado, una connotación profunda cuando nosotros lo vemos en ese vocabulario. Por ejemplo, esta palabra concedido en griego es harizomai. Y harizomai refiere a un favor inmerecido de parte de Dios. Es algo, un don, hermano. Ya, es algo que nos regalaron, esa concesión es algo que nos dieron de gratis. O sea, si usted creyó y le dieron la concesión para poder entender el mensaje y ahora creer en Cristo, es algo regalado que se lo dieron. Es algo que usted no se lo ganó, es algo que no lo puede pagar, es algo que toda su vida podría pasar haciendo lo que usted quiera. Podría caminar de rodillas de aquí hasta Honduras si quiere y sacarse puras ronchas y romperse las rodillas. Y eso para Dios no le mueve el piso, hermano. Eso jamás va a poder comprar su salvación. ¿Entendemos esa parte? Es imposible. Ya, sino que Dios ha dado ese favor, nos ha concedido esa gracia y misericordia. Ya, uno de los textos que me ha impactado en mi vida ha sido Romanos 9. Léanlo, cuando leemos Romanos 9, vamos a llegar a una parte ya donde nos dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y se compadece de quien Él quiere. No depende del que quiere ni del que corre. Así que cuando entendemos que no depende del que quiere, se imagina, yo quiero salvarme, no depende de eso. Ya, no depende. El del que corre, se esté forzando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a dejar de hacer aquello porque no agrada. No depende tampoco del que corre, sino de la misericordia, su gracia. Eso está sobre todo, hermano. Si la gracia de Dios no está obrando en nuestra vida, no hay salvación. La verdadera manera en que Dios hace posible la salvación es por medio de su voluntad. Si Él, de su voluntad, de Él nace salvarnos, nos va a salvar. Ahora, no nos va a salvar así por así. Su justicia es importante y es por eso que Cristo es nuestro sustituto. Para poder Dios justificarnos y poder declararnos inocentes completamente. Y cuando les digo inocente, inocente, sin ningún pecado, ni pasado, ni presente, ni futuro. Para podernos declarar así, Dios tuvo que enviar a Cristo. Cristo morir en la cruz. O sea, Dios mismo, manifestado en carne, padecer lo que nosotros nos merecíamos. Imagínense, enemigos de Él, no lo buscábamos, no queríamos nada con Él, hacíamos siempre lo que a Él le desagradaba, éramos pecadores, enemigos abiertamente de Dios, y aún así Él murió por nosotros. Por eso Él nos dice, ¿no? Haz bien a tu enemigo, dale de comer a tu enemigo, hazle bien a tu enemigo, porque al bueno, ¿quién no le hace los favores? ¿Se imaginan? Pensando en esto, nos da ese ejemplo, que nosotros éramos su enemigo y Él ha hecho grandes cosas con nosotros. Esa es la fe verdadera. Así que nosotros debemos de estar claros de esto de la fe, este tema de la fe, eso que nos ha sido concedido. Dios, que ha sido concedido por parte de Dios. Esa fe, ¿no? Aquella que no se desvanece por las circunstancias. O sea, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, ¿o sí? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni nada creado, hermano, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una vez que usted está en Cristo posicionado, o sea, justificado en Cristo y ha sido elegido y amado, no hay nada que lo aparte de Dios. Claro que Dios tiene sus métodos para castigar a su hijo. No crea que usted va a quedar impune siendo hijo de Dios si se porta mal, como dice. ¿Qué hace un padre cuando un hijo es berrinchoso y le está haciendo un mal comportamiento? ¿Qué es lo que hace el padre? Le da castigo, ¿sí o no? Pero si usted ve a un chaval malcriado que no es hijo suyo, ¿qué hace? Ahí lo deja. Ahí lo deja, su suerte, hermano. Ya, eso mismo sucede con Dios. Así que cuando nosotros pecamos y seguimos pecando, Dios nos va a dar castigo. Y esa es una evidencia también que somos hijos de Dios. Dios nos va a dar, dice la palabra, mástigo, que quiere decir en griego castigo, azote. Nos da azote. De pronto puede ser suave, de pronto puede ser intermedio, o puede ser un golpe, un solo y nos noquea. Ya, como la iglesia de Corinto, unos estaban debilitados, enfermos, y otros estaban muertos, porque Dios no los podía juzgar a los corintios, siendo iglesia de Cristo, como juzga el mundo, dice. Imagínense qué interesante, ¿no? El texto, doctorazo. Ajá. Hebreos 12, 5 al 6. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni pierdas el ánimo cuando Él te reprenda,
Pues el Señor corrige a quien ama y castiga a quien reconoce como hijo. Amén. Si somos hijos de Dios, nos va a castigar si estamos fallando, si estamos pecando. Así que la gracia no es una licencia de libertinaje. Ay, que como ya somos justificados en Cristo, puedo hacer lo que quiera. No, cuídese, hermano. Cuídese. Debemos de tener madurez para entender. Somos justificados. Estoy seguro en Cristo. Y ahora, lo menos que puedo hacer como forma de gratitud a esa gran salvación que me ha alcanzado de pura gracia, de gratis, es buscar cómo vivir a la altura, hermano. Predicar este evangelio. ¿Cómo yo le puedo predicar a alguien si vivo en libertinaje? ¿Se imaginan? Mira, sos salvo. Ajá, vos me lo decís que bebés guaro, andás bacanaleando, andás en fiesta y todo. ¿Cómo te va a creer, hermano? Eso no, realmente, o sea, la persona que es espiritual, la persona que tiene el Espíritu Santo, ya entiende lo que agrada a Dios. Y sabe que esas cosas no agradan a Dios, va a caminar conforme a lo que Dios le agrada. Así que cuando le hagan esa consideración, entonces si no es por mi obra y me decís que ya estoy justificado, puedo hacer lo que quieran. Ay, Dios mío. No, hombre, no estás entendiendo. No estás entendiendo, amigo, hermano. Debemos de entender realmente lo que es la justificación y también lo que dice el hermano, esa línea donde hay una responsabilidad humana. Dice Cristo, venid a mí todos los que estén cansados y yo os haré descansar. Pero después dice, pero nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió no lo traiga. Yo le daré. Así es. Entonces, hay una invitación abierta, donde hay una invitación que hay una responsabilidad del ser humano. Venid a mí, estén cansados, vengan a mí todos los que estén cansados. Pero después nos dice, ya que nadie puede llegar a él a menos que el Padre lo traiga. No hay manera. Entonces vemos que hay una responsabilidad, pero también actúa en base a una voluntad decretiva de Dios, divina. ¿Ya? Entonces nosotros no podemos, hermano, salirnos de esa línea. No podemos andar en gracia y en libertinaje. Gracia con compromiso. No podemos andar tampoco en la ley amarrados creyendo que nosotros somos los chavalos de la película y que por nuestras obras Dios nos va a salvar, porque estamos bajo condenación. Porque estamos pisoteando la sangre de Cristo. Cuando usted cree que por su buen comportamiento y por cumplir la ley se va a salvar, está tomando por inmunda la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para salvarnos y justificarnos. ¿Ya? Entonces, esa línea debo de seguirla rectecito, viviendo en santidad, una santidad progresiva, pero entendiendo que esa santidad no es una santidad absoluta como la que llegaré a tener cuando este cuerpo sea transformado. Yo voy a ser transformado cuando venga el Señor en el arrebatamiento, dice Arpazo, en un abrir y cerrar de ojos estos cuerpos van a ser transformados, hermano. Y ese cuerpo transformado va a voltear a ver nuestra vida miserable, humana, hermano. Y ahí donde vamos a llorar. ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos lo otro? Porque ya no vamos a tener el peso del pecado y las cosas y la vanagloria de este mundo que nos atrase y nos limite el entendimiento. Entonces podemos, sí podemos, pero mientras más comunión tengamos con Dios y fraternicemos entre hermanos en coinonía, busquemos cómo evitar esas amistades nocivas que nos meten cosas en la cabeza que no sirven para nada. Busquemos cómo alinearnos en base al pensamiento de los verdaderos hijos de Dios. Si no, no sirve para nada. Así que la fe que justifica es aquella fe que nace de Dios, por voluntad de Dios. Así nosotros somos salvos, hermano. Y ese es el evangelio que predicamos, hermano, nosotros, que somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Amén. ¿Pregunta? Porque no hay pregunta. Oramos. Ok. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor porque somos parte de sus elegidos, de su iglesia, hermano. Gracias, Señor, por habernos permitido traer tu mensaje, Señor, a este lugar, Señor. Poder compartir con mis hermanos este mensaje de vida eterna. Gracias, Señor, porque este mensaje nos deja en claro nuestra posición. Somos hijos tuyos, Señor, por tu voluntad, por tu gracia, por tu misericordia. No dependía de nosotros, sino que tú hiciste el milagro, Señor,
de cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nos has traído a luz, a vida eterna, Señor. Juntamente con Cristo nos has levantado para vida eterna. Te agradecemos, Señor, por esta enorme bendición. No tenemos manera de pagarlo, Señor. Ayúdanos a vivir a la altura de lo que nosotros creemos, Señor, en base a tu palabra, Señor. Danos la fortaleza, Señor. No nos has dado un espíritu, Señor, de esclavitud, sino de dominio y control propio para poder hacer tu voluntad y tu obra, Señor. Permite que este mensaje también llegue a otras personas y que se añada a la iglesia más personas que van a ser salvas conforme a tu llamado y a tu divina voluntad. Gracias, Padre, por todo lo que has permitido el día de hoy. Gracias, Señor, que cada uno de mis hermanos llegue con bien a su casa, Señor, y pueda compartir también esta palabra y invitar a otros que puedan ser parte de este gran evento, Señor, en el cual nos has traído de muerte a vida, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Te glorificamos, Cristo amado. En el nombre de Cristo glorificamos al Padre de todas las cosas. Amén. Gloria sea al Señor, hermano. Dígame. ¿Cuántos recibieron el mensaje, hermano? ¿Seguro? Bueno, estamos a la orden, ¿verdad? Siempre, hermano. Esta es la razón de ser del Ministerio Verdad y Libertad. Siempre abordar temas bíblicos, mi hermano, ya. Que vayan en base a la Escritura, ya. No desviarse ni a izquierda ni a derecha, para venir clarificando, ¿verdad? Cualquier tema. Hay respuestas para todo, hermano. Hay respuestas para el matrimonio, hay respuestas para el pecado, hay respuestas para la salvación, hay respuestas para lo que nos viene, ¿verdad? A la humanidad en los tiempos escatológicos. Así que, mi hermano, estamos nosotros, ¿verdad? Siempre a la orden para ustedes. Cualquier pregunta que ustedes tengan, no se queden con la duda, ¿verdad? Para eso estamos. Hay reconciliación en todos los textos que los hermanos abordaron el día de hoy. Hay reconciliación y explicación para cada uno de ellos. Entonces, estamos para servirles. Cualquier duda que tengan, estamos a la orden. Igual, bueno, el próximo domingo tenemos una actividad para matrimonio, ¿verdad? Esa actividad, me van a confirmar el lugar todavía, si va a ser en Managua o en el departamento. Pero para los que estén interesados, ¿verdad? Quieran ir con su pareja, ¿verdad? Cuando decimos matrimonio, ¿verdad? Pero hablamos de pareja, unión de hecho estable, de hecho, Dios lo mira como una unión, ¿ya me entiende? Entonces, unión de hecho estable, parejas, matrimonios, noviazgos, ya. Porque se van a abordar temas todo referente a eso. Entonces, les hacemos la invitación, ¿verdad? Todos ustedes, los hermanos, ¿verdad? De aquí en la zona, si nos quieren acompañar, están más que bienvenidos, ¿verdad? Y estamos a la orden para lo que ustedes necesiten. Cuando ustedes quieran también que vengamos a algún otro estudio, pues solo nos avisan, ¿no? Tenemos que venir obligatoriamente, así que estamos para servirles. Y bueno, si no quedó ninguna otra pregunta, creo que el hermano ya nos despidió en oración, ¿verdad? Entonces, pues mucho gusto haber compartido el día de hoy con ustedes. Bendiciones. Amén, amén, amén. Bueno.